como siempre, empezamos muy puntuales. Muchísimas gracias por estar aquí, cada uno y cada una de ustedes. Por supuesto, muchas gracias al licenciado Luis Felipe Bravo Mena por haber aceptado nuestra invitación para ser ponente de nuestro curso el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra secretaria nacional, Margarita Martínez Fischer, y por supuesto de nuestro presidente nacional del partido, Jorge Romero. Muchas gracias, licenciado Luis Felipe, por estar aquí con nosotros y gracias a Javier Brown César también por el apoyo que me brinda el día de hoy. Él estará también detrás de pasarela en la parte técnica. Y pues yo quisiera, aunque cada uno de nosotros ya conoce la trayectoria de Luis Felipe Bravo Mena, yo quisiera platicarles un poquito de él. Luis Felipe Bravo Mena nació en León, Guanajuato, cursó la licenciatura en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato, obtuvo la especialidad en Filosofía Política y Social en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Profesionalmente se ha desempeñado como analista político, analista en el Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial, director de análisis político en Coparmex, consultor de empresas y consejero de instituciones, articulista en diarios y revistas, actualmente publica en El Universal. Actividad política, asesor de estrategia en la campaña presidencial de Manuel Cloutier en 1988, presidente nacional del PAN de 1999 al 2005, actividad parlamentaria, diputado federal en la 55 legislatura, senador de la República en la 56 legislatura y en la 57 también. Actividad diplomática, embajador de México ante la Santa Sede del Vaticano del 2005 al 2008. Actividad en la función pública, secretario particular del presidente Felipe Calderón del 2008 al 2011, representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México del 2008 al 2011, representante del gobierno de Guanajuato del 2018 al 2024, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados AMA-IE. Actividades académicas, director de la Fundación Humanismo Político AC, miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac. Es para mí un honor poder presentar a Luis Felipe Bravo Mena en esa etapa en la que él fue presidente del Partido Acción Nacional, también fue mi jefe y un muy digno jefe. Muchísimas gracias, Luis Felipe Bravo Mena, por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Blanca, muy amable por tu presentación y por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde para platicar sobre la proyección de principios de doctrina 2002, que es la vigente, pero también platicarles un poco de la manera como surgió, cómo se gestó esta proyección de principios, y además ponerle un marco para entender no solamente el documento en sus planteamientos y en sus declaraciones, sino lo que significa una proyección de principios en una institución como Acción Nacional. No es solamente un papel. Y por ello la primera parte de la exposición la he titulado El marco ontológico del documento Proyección de Principios 2002. La ontología, como muchos de ustedes lo deben de saber, es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el ser de las cosas, el ser de lo que hay en el universo y en la naturaleza. Viene del griego, la palabra ontología. Luego las etimologías son muy importantes porque nos dan la razón, el sentido de las palabras, cómo surgieron y qué quieren decir. Ontología viene del griego on, que quiere decir ser, y logos como sufijo, que es estudio y ciencia. Es igual que la filosofía, el estudio del pensamiento, todo lo que termina en logos o logía es estudio y ciencia. En el caso de la ontología es el estudio del ser.
busca entender la naturaleza de la realidad, la ontología, explorando conceptos como la existencia, la sustancia, la causalidad y la identidad de las cosas. La ontología se centra en preguntas fundamentales sobre la realidad, el ser y la naturaleza de las cosas, como lo he dicho. En síntesis, la ontología estudia el ser en sí mismo. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el pan? Por favor, que es un rollo filosófico que nos va a echar. La ontología estudia al ser, y el pan es un ser. Acción Nacional es un ser, es una persona moral. Es una persona moral constituida conforme a las normas jurídicas del Estado mexicano y por lo tanto admite que se le haga un análisis ontológico. Y los principios y la proyección de principios tiene que ver con este ser del partido. Si no se entiende esto, quizá de ahí provienen luego muchas desviaciones y muchos olvidos y muchas equivocaciones estratégicas. Porque si no se entiende el ser del PAN, entonces quienes actúan a nombre del PAN simplemente andan perdidos, no saben qué están haciendo. Por ello le doy esta importancia al estudio del ser, algo que abordé ampliamente en el libro sobre la historia del PAN que publiqué hace 10 años. No es una digresión, pues, ni les voy a hacer el perder del tiempo indebidamente. Creo que si están aspirando a ser consejeros de Acción Nacional en la rama nacional, estatal y estatal, pues vale la pena hacer una reflexión personalísima cada uno, una vez que se tenga conocimiento o un acercamiento al tema de la ontología del PAN, de qué es el PAN, cuál es el ser del PAN, entonces podremos ser mejores consejeros, miembros y militantes del PAN. La siguiente, por favor, Blanca. La ontología aborda para estudiar el ser, uno de los mecanismos o dinámicas o métodos para estudiar el ser de las cosas es estudiar al ser por sus causas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Los seres tienen estas 4 causas. Se puede descomponer el ser de algo en estas 4 causas. En las 2 primeras intrínsecas que están en el ser mismo y luego causas extrínsecas, ¿qué fue aquello que influyó determinantemente en su hechura? Mira, les voy a dar un ejemplo que en mis clases de filosofía nos la daba un maestro muy divertido. Dice, imagínense ustedes una estatua. En este caso vamos a pensar en la estatua, esta famosísima estatua del David de Miguel Ángel que está en Florencia. Bueno, ¿cuál es la causa material? La causa material responde a la pregunta, ¿de qué está hecho el ser? Bueno, si nos aplicamos a la estatua, decimos, pues está hecho de mármol. Esa es la causa material de ese ser, de esa estatua que es un ser. La causa formal, ¿qué forma o configuración tiene? Si nos vamos al ejemplo de la estatua, encontraremos que tiene la forma de un David, de la figura bíblica del David que le quiso dar el artista. Y luego están las causas extrínsecas. ¿Qué influyó determinantemente en su hechura? Bueno, la primera es causa eficiente. ¿Quién lo creó? En este caso está clarísimo. En el ejemplo de la estatua, ¿quién lo creó? Lo creó Miguel Ángel. Él es la causa eficiente de esa estatua. Sin Miguel Ángel, sin su talento, sin su creación artística genial, no hubiera habido un David que hoy admira, por siglos lo admira gente de todo el mundo y va a visitarlo y va a retratarse ahí. Y la causa final, ¿para qué lo creó? ¿Cuál era la finalidad de crear ese ser? En el caso de la estatua, cuenta la historia que el gobierno de Florencia de aquellos años, en 1500, la señoría, que así se llamaba el gobierno, quiso crear un ejemplo de valentía y de arrojo para darles ejemplo y mandar ese mensaje a la población de Florencia, que muy seguidamente estaba invadida por sus adversarios territoriales y cada rato estaba en guerra. Entonces querían tener como ejemplo
como la misión, la causa final del estatua era inspirar a los florentinos a ser valientes, a ser esforzados y derrotar reinos mayores, porque Florencia siempre fue un reino pequeño. Entonces, aunque David era pequeño, derrotó a Goliat. Bien, ese era el objetivo. Entonces tenía una misión, una causa final. ¿Para qué se creó? Crear valentía, una cultura de valentía en el pueblo de Florencia. Termino con el ejemplo. Vamos a aplicárselo a Acción Nacional. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la causa material del PAN? La causa material del PAN son sus militantes. Sin militantes, sin personas en el partido, no hay institución, no hay ser. Es el conjunto de ciudadanos que han decidido libremente adherirse al PAN y militar en el PAN. Esa es su causa material, son las personas. ¿Cuál es su causa formal? Su causa formal, estas personas han conformado una asociación de ciudadanos que se constituyen como partido político y se dan una estructura que ha tenido variaciones a lo largo de su historia, desde 1939 con las reformas estatutarias, pero que siempre ha tenido estatutos, es decir, tiene una estructura que son sus estatutos generales y sus normas internas. Esa es la causa formal del PAN. Ahí está la forma del PAN. Se puede saber que es un partido político, que tiene un comité nacional, un consejo nacional, ahí donde ustedes aspiran a ser parte, consejos estatales, que tiene comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la estructura, esa es la causa formal del PAN. Es la forma que tiene ese ser que dan causa, que su causa material de sus militantes le quisieron dar y le están dando hoy día. ¿Cuál es la causa eficiente? La causa primaria. ¿Quién lo hizo? Pues fueron sus fundadores. La causa primaria del PAN son sus fundadores y quienes firmaron el acta constitutiva en 1939. Incluso podríamos decir que también son causa primaria, no, además de los fundadores y quienes firmaron las actas constitutivas en el 39, también hay una fundación continua del PAN a lo largo de la historia a través de sus evoluciones y sus formas que ha ido adoptando en la vida política del país. Pero no nos perdamos en eso. Causa eficiente primaria, sus fundadores. Sin ellos no existiría este ser que se llama Partido Acción Nacional. Y la causa final, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Para qué existe el PAN? La causa final del PAN, así como el David de Miguel Ángel era imbuir y alentar la valentía y el esfuerzo de los ciudadanos de Florencia, la causa final del PAN es lo que está plasmado en sus documentos básicos, sus principios de doctrina del 39 y las proyecciones que han tenido de estos principios que no se han cambiado, pero que se proyectan frente a nuevas realidades en 1965 y en 2002, así como en el programa de acción política que se deriva de las proyecciones de principios y las plataformas políticas que en cada campaña y en cada periodo de gobierno el partido elabora tanto a nivel nacional para las competencias federales, en las estatales para las competencias estatales y las plataformas municipales para las competencias municipales. Por eso es tan importante no solamente que haya principios, sino que estos principios, que son enunciados generales, principios fundamentales que luego tienen que aplicarse y encontrar una propuesta concreta en la vida y en los problemas del día y de la época, es tan importante que haya los programas de acción política y las plataformas. El partido no cumpliría su función, no sería un ser incompleto si no tuviera esta causa final, o trastoca totalmente su causa final quienes conducen al partido o quienes llevan al partido fuera de la declaración de sus principios, se extravían en sus orientaciones y pierden la orientación de fondo de todo lo que hacemos. Porque la causa final del Partido Acción Nacional no es el poder.
La causa final del Partido Acción Nacional es el acceso al poder por métodos democráticos, como lo dicen los estatutos, para, por la vía democrática, aplicar programas de gobierno y los principios a la realidad nacional. Esta es la razón y la importancia de hacer este análisis ontológico. No lo perdamos de vista, no lo pierdan de vista en sus funciones como consejeros. La causa final es lo que hace que el partido exista. Si no se cumple con la causa final, el partido puede ser cualquier cosa, menos el Partido de Acción Nacional que se fundó en 1939. La que sigue. Entramos entonces en materia. El marco histórico de la proyección de principios de 2002. Es importante entender no solamente los enunciados. Ahí está, se dice, el punto número 1 dice esto, el número 2 eso. No, vamos a entender un poquito que, aunque de forma muy breve, ¿qué nos llevó? Entonces era yo presidente del partido y por qué invité al partido a que hiciéramos una nueva proyección de principios que renovara a la del 1965. Digo, ¿por qué en el 2002 invitamos a renovar la del 65? Antes de esto, de decirles que es bien importante, ¿por qué no le llamamos simplemente declaración de principios, sino proyección de principios? Porque nunca hemos perdido los originales, nunca hemos elaborado nuevos principios. Los principios del PAN son los mismos del 39, pero se han ido actualizando y entonces lo que llamamos es proyección. Carlos Castillo Peraza decía que las buenas tradiciones, los buenos principios son no cosas viejas para guardarlas y tirarlas a la basura o archivarlas en el archivo muerto, sino que son plataformas sobre las que uno se debe parar para ver más adelante, ver el futuro, pero sustentados en esos principios y en esas bases originales. Bueno, pues este es el ejercicio de las proyecciones. Y la del 2002, la proyección del 2002, pues fue efectivamente, como fue la del 65, una reflexión doctrinaria colectiva del partido. No fue de un grupito, no fue de un conjunto de sabios. Sí, hubo un comité responsable de la redacción de la propuesta, pero pasó por análisis como lo hemos hecho y se sigue haciendo en discusiones estatales, mesas de trabajo, consultas a los ciudadanos, en fin, hacemos un trabajo de reflexión doctrinaria colectiva e invitamos no solamente a los militantes y dirigentes, sino también a miembros y ámbitos de la sociedad civil a que opinen, pues para que nosotros hagamos contacto con otros ámbitos y nos ayuden a enfocar bien lo que queremos proyectar de los principios en la nueva realidad. Se trata pues de una actualización del humanismo político para responder a los retos y desafíos planteados por los cambios que se han operado en la vida nacional e internacional y de la humanidad a principios del siglo XXI. El 2002 estaba muy impactado justo por todos estos cambios y para nosotros era evidente en ese momento y en esos días que había que hacer una nueva proyección. Como ya lo he dicho, la proyección del 2002 es un documento armónico, no sustituye, no deroga, es armónico. La lectura de la proyección del 2002 debe hacerse con la lectura del 39 y la secuencia que tuvo en el 65. Repito, entonces es un documento armónico con los principios del 39 y la proyección del 65. Reitero, en 65, en 2000, no se adoptaron nuevos principios, porque si se hubieran adoptado nuevos principios, el PAN había dejado de ser el PAN, porque se fundó con unos principios claros y precisos. Lo que se hace es estudiar la evolución de la realidad nacional a la luz de las tesis fundacionales. Y estas, como ustedes ya bien lo deben saber, después de varias exposiciones de la materia, pues estas tienen como eje central la primacía de la dignidad de la persona humana. El PAN levantó la bandera del humanismo político en el país, tiene el privilegio y la historia no se lo podrá negar, por más que hoy usen la palabra humanismo desfigurándola horrorosamente y destruyéndola. Tiene el PAN tiene la primicia de haber
levantado la bandera del humanismo político en la vida política nacional, la primacía de la dignidad de la persona humana. Y se proponen conceptos y finalidades de largo aliento. No ven un periodo corto. Por eso se denominan proyecciones de los postulados originales. En los programas de acción política y en las plataformas electorales se concretan esos lineamientos sustantivos, aplicables a periodos gubernamentales en los ámbitos federal, estatal y municipal. Se trata, pues, de un proceso de discernimiento. Discernir quiere decir separar, estudiar la realidad con detalle a través de 4 operaciones. Discernir quiere decir, primero, ver la realidad. Y esto es bien importante porque esto lo protege a uno de las tendencias ideologizantes. Muchas veces se habla de que la ideología del PAN, la ideología de los panistas. No, el PAN no tiene ideología, el PAN tiene principios de los que derivamos propuestas de política pública, propuestas para resolver los problemas del país y una propuesta para ejercitar la acción política. Entonces, primero ver, y ver sin lentes de ningún tipo, sin anteojeras ideológicas, sin anteojeras prefiguradas. Ver la realidad como es, guste o no guste. Después de ver la realidad, estudiarla y ver de qué se compone, por qué la realidad es como es, sus diversos aspectos. Es un estudio científico, técnico. Don Manuel Gómez Morín tiene una pieza que escribió en 1900, a ver si Javier lo recuerda, que es un erudito en esta materia de documentos del PAN, pero el estudio de don Manuel Gómez Morín, cuando habla de cómo aplicar la pasión de los principios con el estudio científico. 1926 lo escribió y es 1915 el ensayo. El ensayo. Ahí dice cómo debemos estudiar la realidad científicamente, no aferrados a nuestros caprichos y de pensamiento, sino primero ver la realidad científicamente, cómo es, científica, técnicamente. Y luego, en base a esa realidad, juzgar en base a los principios. Esta realidad es así. Hay injusticias, porque evidente, hay injusticias, entonces juzgar esas injusticias de acuerdo a los principios originales y con base en los principios originales proponer programas y plataformas y actuar cívica y políticamente tanto en el gobierno como en la labor legislativa. Entonces es una operación de discernimiento en 3 operaciones: la de ver la realidad, la de estudiar científicamente y juzgarla, y la de actuar. Ver, juzgar y actuar. Eso es lo que los principios nos dan la guía para esto, la proyección de los principios. ¿Dónde está la proyección de principios en este ejercicio de ver, juzgar y actuar? Pues están en la parte de juzgar, porque si tenemos la declaración de principios y estudiamos la realidad, o sea, vemos la realidad, la estudiamos y la juzgamos con base a los principios, y de ahí resulta las propuestas de actuar en las plataformas y en la manera de hacer la política por parte de los panistas. La que sigue, por favor, Blanca. Bueno, pues eso era lo que las bases de cómo estábamos ejercitando o cómo estábamos haciendo el ejercicio de reflexión intelectual en el 2002. ¿Qué había al comenzar el siglo XXI en el ámbito de acción nacional? Porque primero teníamos que vernos a nosotros mismos y al país. Bueno, pues México era una sociedad urbana, ya había dejado de ser una sociedad agrícola, rural, habíamos superado ya esa etapa sociológica del país, la estructura del país era fundamentalmente urbana, sin que se hubiera perdido la parte rural, pero ya la sociedad tenía una mentalidad fundamentalmente urbana. Por otro lado, teníamos un gran descubrimiento y nos hicimos cargo de algo que venía gestándose hacía muchas décadas
y varias generaciones antes. Estábamos frente a una nación binacional. La nación mexicana no solamente vivía en México, la nación mexicana vive una parte de la nación mexicana actualmente en Estados Unidos, porque la nación es un concepto cultural, es una nación que vive en 2 estados, es una nación biestatal. Para ser más correcto, esta palabra está mal, la puse mal, reconozco el error. Somos una nación biestatal, porque una parte de la nación mexicana está en el territorio nacional y otra parte de la nación mexicana está en el territorio de Estados Unidos. Y esto nos llevaba no solamente a reconocer este fenómeno de gran impacto en la vida social y en la vida cultural del país y en la vida económica del país, vía remesas, sino la revalorización de nuestra realidad multicultural y pluriétnica. Años antes había estallado la rebelión del EZLN en Chiapas, que había sido una sacudida y una llamada de atención muy grande al país y a la sociedad mexicana sobre el rezago, el descuido o el descuido culpable o no culpable, pero finalmente ahí estaba, de toda la sociedad indígena de los pueblos originarios de México. Y la multiculturalidad de México se nos había revelado con gran fuerza en esos años, tanto por el tema biestatal, binacional, como por la parte interna de los pueblos originarios. Estaba frente a nosotros esta realidad que no habíamos abordado con suficiente profundidad en la proyección de principios de acción nacional. Otro elemento que teníamos es que la sociedad mexicana se le habían profundizado unas contrahechuras estructurales horribles. Sociedad próspera en unas partes, enclaves prósperos y ricos en unas partes, sociedades en la miseria en otras, unas viviendo en el siglo XXI, otras viviendo en el siglo XV o XVI. En fin, una contrahechura estructural, económica, social y cultural y urbana muy grave. Como lo he dicho, estaban los rezagos sociales graves y las desigualdades profundas en el país. Estábamos frente a una economía mexicana que ya era una de las más grandes del mundo, abierta totalmente después de vivir decenios como economía cerrada, incorporada a los circuitos comerciales de todo el mundo, entre otros el TLC de Norteamérica, pero teníamos 20 acuerdos de libre comercio ahora sí que con medio mundo, la Unión Europea, con los países del Asia, etcétera, etcétera, con Latinoamérica, etcétera. Y además, un periodo en el que la economía mexicana había salido de un larguísimo y ruinoso periodo de crisis económicas recurrentes que llevaron a la quiebra nacional varias veces. La quiebra del 76 con Echeverría, la quiebra del 82 con López Portillo, que llevó luego a la estatización de la banca, la quiebra del 87 con Miguel de la Madrid y la quiebra del 94 con Zedillo. Bueno, en el tránsito, la quiebra fue de Salinas, aunque el pato lo pagó Zedillo. Pero quebraron al país y esa historia de quiebras que vivió la sociedad mexicana y muchas familias de ustedes, quizá lo vivieron con gran amargura, se vieron arruinadas y retrasadas de sus esfuerzos por generaciones, a lo largo de lo que se le llamó la docena trágica, pero no fue una docena, se prolongó mucho más. El país ya había salido de eso en el 2002, ya había salido de esa dramática situación y ya vivía un momento de nuevo avance y pujanza la economía nacional en el marco de la apertura comercial y de la economía que se había creado y renovado y reestructurado a partir de los errores que ya señalé. ¿Qué otra novedad teníamos grandísima en la vida nacional? Que el régimen político autoritario había transitado a la democracia y estábamos ya en el 2002 viviendo la primera alternancia con el PAN. Se había terminado el periodo de la llamada monarquía presidencialista o la dictadura perfecta, tuvo varios nombres. Cada autor que se ponía a estudiar el sistema político mexicano le ponía un nombre más divertido, pero se trataba pues de una autocracia presidencialista con partido de Estado y no democrática, ¿no? Y el sistema ya había transitado a la democracia. Comenzábamos a dar los primeros pasos de
de la consolidación de la transición democrática. Y al mismo tiempo que transitábamos a la democracia, comenzaban a surgir sus primeras lacras. Entre otros, que estaba muy vigente en aquel momento, era el surgimiento del feudofederalismo. ¿Qué era esto? Pues que los gobernadores, como ya no había un presidencialismo que los mandaba y los comandaba como borregos, los gobernadores empezaron a convertir en señores feudales de sus estados, señores de horca y cuchillo, y empezó a desfigurarse muy prontamente el tránsito de México a la democracia. Y en el PAN, digo, estoy señalando algunas cosas, se quedan otras 200 en el tintero, pero saqué los highlights de lo que más en ese momento bullía en nuestro pensamiento y en nuestra reflexión colectiva para proyectar al partido hacia los siguientes años. En el partido que teníamos, que también había que reflexionar sobre el ser del PAN. Bueno, pues el PAN había llegado ya a sus 60 años de vida como factor determinante en la transición democrática. Sin el PAN no hubiera habido transición democrática. Ese mito de que la transición democrática la hizo la sociedad civil, así como decía Castillo Peraza, y esa señora dónde vive. No, la historia, y está documentado, que no nos la sepamos es otra cosa, o que no la hayamos estudiado con suficiente rigor y detenimiento. Sin el PAN no hubiera habido transición democrática. El PAN fue el factor determinante de la transición democrática. El PAN coronó en la elección del 2000 su brega de eternidad con la victoria presidencial de ese año. Pues sí, muy bonito, muy a todo dar. Ahora sí que todo el mundo estábamos muy contentos en la columna de la independencia celebrando la victoria, pero en ese momento estábamos asumiendo ante los ciudadanos responsabilidades inéditas de conducir la administración pública federal. Experiencia que Acción Nacional no había tenido nunca. La habíamos tenido a nivel municipal, la habíamos tenido a nivel estatal, comenzábamos a tenerla en los estados, unos más, otros menos, el primero Baja California, luego por ahí llegaron otros estados, Guanajuato, Chihuahua, etcétera. Pero, como quiera que sea, teníamos una buena experiencia en la administración municipal y diría yo, exitosas y ejemplares administraciones municipales en los primeros años, subrayo, los primeros años, y luego experiencia también muy exitosas en administraciones estatales, pero era la primera en la federal, y esto era un mundo nuevo para el PAN, absolutamente nuevo. La osamenta del PAN comenzó a tronar, porque teníamos que hacer una transformación interna radical. El asumir el poder federal implicaba de ser una organización ciudadana con cultura y vida de oposición, a ser una organización ciudadana con responsabilidades de gobierno nacional. Y esto llegó a ser tan difícil de entender y de operar que puso en varios momentos, ahorita no voy a hablar de la historia del PAN, pero esa me tocó llevarla a mí. Les recomiendo el libro Transición Democrática que editó la Fundación Preciado, en donde están ahí todos mis discursos, informes al Consejo, donde se refleja claramente cómo estaba viviendo el PAN ese momento, para bien y para mal. Durísimo, porque muchos militantes entendían que éramos ya gobierno y entonces querían seguirse comportando como oposición. Diego Fernández de Ceballos tenía una frase muy curiosa que decía, pues ya hay que informarle al PAN que ya ganó, porque se sigue comportando como oposición. Bueno, acomodar una cosa y otra fue difícil. Y fue además difícil, en esto abundaré nada más brevemente, porque también el gobierno del presidente Fox, particularmente el liderazgo de Fox, entendió la victoria como una victoria de la sociedad, no una victoria del partido. Y entonces hizo un gobierno que no surgió 100% de las filas del partido. Y entonces no solamente ensamblar al PAN con el gobierno, sino ensamblar al propio gobierno en sí mismo y luego ensamblar al PAN con ese abanico de tendencias y maneras de pensar que había dentro del gobierno, pues no fue fácil. Por fortuna evitamos las crisis, nos dimos a la tarea de encontrar mecanismos y formas para conducir responsablemente la vida del partido,
y apoyar al mismo tiempo y hacer exitoso el gobierno federal. Lo logramos, otro día les daré una plática sobre eso si me invita Blanca, pero de momento aquí me quedo. Estas eran nuestras nuevas realidades. Y ahora sí, entramos en las tesis fundamentales. Con ese telón de fondo de todas estas realidades nacionales, partidarias, no mencioné las internacionales, pero el mundo estaba en pleno cambio, se había acabado la Guerra Fría, estábamos en plena entrada a la carrera de la globalización, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con esa reflexión, esa fue ver nuestra realidad, verla y estudiarla, ver, juzgarla. Entonces necesitábamos juzgarla y para eso necesitábamos, pues, actualizar los principios, porque si íbamos a juzgarla con la visión del 65, pues seguramente nos iban a salir cosas absolutamente inaplicables o totalmente ineficaces. Y comenzamos por donde tenemos que comenzar, persona y libertad, ratificando la primacía de la persona humana como protagonista principal y destinataria definitiva de toda acción política. La política es para las personas, dice un filósofo israelita a la que a mí me gusta mucho citar en estas pláticas y compartirlas con los compañeros del partido en su libro Por una sociedad decente. Dice que la diferencia entre una sociedad civilizada y una sociedad decente es que la sociedad civilizada, en una sociedad civilizada, las personas no humillan a otras personas. Si somos civilizados, evitaremos humillar a otras personas. Entonces es una sociedad civilizada. Pero una sociedad decente, dice Margalit, el filósofo que estoy citando, una sociedad decente es aquella en la que las instituciones no humillan a las personas. Cuando en un juzgado no se humilla a quien va y demanda justicia. Cuando en un seguro social no humillan a las personas. Cuando entregando un programa social, un apoyo social, no se humilla a las personas cancelándoles su libertad política y su libertad de opinión. En fin, pueden aplicar este criterio de humillación a todo aquello que las instituciones, sean gubernamentales, empresariales o de otro tipo, educativas, no humillan a las personas. Y lo menciono a partir de esto que estamos diciendo en la declaración, en la proyección de declaración de principios. La primacía para Acción Nacional es la persona humana. Si esto lo perdemos de vista, estaremos haciendo cualquier tipo de política, pero no política panista. Por otro lado, como parte esencial de la persona, la libertad responsable. Somos libres, sí, pero somos responsables también de nuestra libertad y de las consecuencias de nuestros actos. Y además una libertad solidaria, teniendo en cuenta no solamente la libertad de los demás, sino las condiciones de todos los demás. Y de ahí se desprende que la vida del ser humano debe protegerse y respetarse desde su concepción hasta su muerte natural. Igualdad de oportunidades, de ahí se desprende también del concepto de la dignidad de la persona humana, la igualdad de oportunidades para todos, rechazo y sanción a cualquier forma de discriminación o exclusión, y la común dignidad de mujeres y hombres. De aquí se pueden desprender decenas de propuestas de política pública, de acciones de gobierno, etcétera, etcétera, de cada una de estas cosas en las plataformas políticas o en los programas de acción política. Y los derechos humanos son la expresión concreta de esta dignidad humana. Los derechos humanos, que son temas muy trabajados, muy elaborados, y que hoy, por fortuna, gozamos de los catálogos que han elaborado organismos internacionales de gran respeto, como son las de Naciones Unidas, las de la OEA, etcétera. La siguiente, por favor, Blanca. El segundo punto. Ok, entonces tenemos ya como principio rector una actualización, un pulimento al tema de la dignidad de la persona humana. Segundo, la política y la responsabilidad social.
Si nos vamos a ocupar de la actividad política y como el ser del partido tiene que ver con la acción política, está en su ser la actividad política, entonces la entendemos como aquello que sirve para establecer un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para un desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria. No hay verdadero desarrollo si no se respeta la libertad. No hay verdadera estructura social justa y equitativa si no parte del respeto a la libertad. Y no puede haberla si no hay responsabilidad social, porque se construye entre todos. Este primer enunciado de esta es fundamental para entender la realidad que estamos hoy viendo en México. Porque hay que poner sobre el lente de la actividad del actual gobierno, para dar un ejemplo, qué tanto está en su esencia el respeto a la libertad y la verdadera responsabilidad de los ciudadanos. Otro desprendimiento de este principio es la democracia como sistema de vida y de gobierno para lograr el bien común. No es solamente, fíjense, del solo primer párrafo pueden salir decenas de propuestas y ideas. Sistema de vida, vida democrática, además de que el gobierno sea democrático. Porque si no es sistema de vida y no es gobierno democrático, no podremos lograr un auténtico bien común, que requiere todo esto la participación en pluralidad. Las sociedades son plurales. En las sociedades conviven multiplicidad de intereses y justo la vida democrática permite que esa pluralidad de formas de ser, de formas de pensar, de formas de actuar y de formas de trabajar y de aspiraciones puedan convivir y participar. Y que todo esto sea no solamente un discurso, sino que participen en los centros de decisión, de poder y de iniciativa. Poderes ejecutivos, legislativo y en las organizaciones donde se elaboran o se trabajan iniciativas ciudadanas. Y desprendido de lo anterior, los ciudadanos, actores centrales de la vida democrática. El actor en la vida política, el actor central no es el Estado. El actor central de la vida política es los ciudadanos. Hoy estamos inmersos en una cultura estatista enorme. Queremos que todo lo haga el Estado, o el Estado quiere hacerlo todo y nos arrebata las cosas, pero nosotros tenemos que levantar la bandera una y otra vez y convertirla en propuestas en cada iniciativa de ley que mandan a estudiar, en cada proyecto de gobierno que se nos pone a consideración o que queremos elaborar. Debemos tener presente los ciudadanos como actores centrales, la llamada el gobierno participativo, la gobernanza participativa, que a muchos les cuesta tanto trabajo entender. Y les cuesta mucho trabajo entender porque les quita unitarialidad en las decisiones, porque les limita en las decisiones unipersonales y porque afecta a los intereses de grupo, los intereses personales. Los ciudadanos, la gobernabilidad tiene que ser amplia y tiene que ser participativa. ¿De dónde se desprende esto? De esta parte de la declaración de la proyección. Cada lugar, en cada momento, debe tener su manera de expresarse, pero el alma de la propuesta debe ser esta: los ciudadanos como actores centrales en la vida pública, democrática, cívica y política y económica, y el ejercicio libre y responsable de los derechos. La que sigue, Blanquita, familia. Nuestra reflexión del 2002 nos llevó a un apartado que ya venía bastante destacado en otros documentos del partido, pero quisimos ratificar esta convicción que en Acción Nacional siempre ha habido y que es uno de los elementos que distinguen al PAN de otras fuerzas políticas y de otras corrientes que operan
en la vida del país la importancia que la familia tiene en lo sociológico y en la construcción de la estructura social. ¿Por qué? Porque sostenemos y creemos que la familia es el cauce principal para la solidaridad entre generaciones. Y hacemos una declaración contundente. La familia es preeminente frente al Estado. No está el Estado por encima de la familia, aunque hoy el Estado ha capturado, ha secuestrado a las familias a través de políticas estatistas y totalitarias de ayuda social. Pero cuando una política social pierde esto, entonces se convierte en lo que estoy diciendo, en totalitarismo. No es una verdadera política social porque está destruyendo este elemento fundamental, que la familia es primero que el Estado. Y que la acción social del Estado no debe sustituir a la familia. A veces estamos tan acostumbrados ya a hacer esto, que ya el PAN hace esto, ya sustituye a la familia a través de dádivas y proyectos, entregas sociales, y no sé qué, y nos parece muy natural. Pues no, esto es totalmente contrario a los principios del PAN, porque sostenemos que la familia es preeminente frente al Estado y la acción social no debe sustituir a las familias. Y por lo tanto, hay que estar adoptando permanentemente el marco legal a las transformaciones que van modificando por la evolución de las economías de las sociedades a la integración familiar para protegerlas, dado que consideramos que es este núcleo central de la estructura social. Cultura y educación. En nuestra proyección ratifica un convencimiento que en Acción Nacional siempre lo hubo desde el 39, de que la cultura le da raíz y sentido a la vida de las personas. Todos operamos en base a una cultura que tenemos. Y nuestra vida social también está montada sobre una cultura o una anticultura, como hoy la que parece predominar, o una disfunción cultural que hoy se observa gravemente en nuestras realidades. Se construye desde el hogar la cultura, no la construye el Estado. Por eso el partido ha combatido siempre con ferocidad esta idea del Estado mexicano postrevolucionario de apoderarse de la conciencia de las familias, de los niños, desde el proceso educativo. No que no haya educación pública, no que no haya escuelas públicas, no. La ideologización de la educación, hoy en un grado verdaderamente alarmante. Porque la cultura se construye desde el hogar, se construye desde las familias y en las comunidades mayores. ¿Cuáles son estas? Pues pueden ser las asociaciones locales, las comunidades del barrio, las comunidades culturales que se dan en los pueblos, en las ciudades, las parroquias, en fin, todo aquello donde se nuclea las familias en forma natural, que los sociólogos antiguamente llamaban las comunidades intermedias, todo aquello que está entre el Estado y los seres humanos y que permite evitan que el Estado aplaste al ser humano. Todas estas comunidades intermedias, comunidades mayores, tienen su semilla y su primer componente en las familias. Y por lo tanto, un Estado democrático, verdaderamente democrático, debe asegurar, sin secuestrar e imponer, el acceso a los valores culturales y a libertad de creación de todos los ciudadanos y de todas las personas y de todas las familias. Decimos en consecuencia de lo anterior que es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, esta responsabilidad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad para lograr que sean ciudadanos plenos. Es decir, que los ciudadanos alcancen, en el lenguaje que utilizábamos en años pasados, su más alta y total realización como seres humanos, la plenitud de sus capacidades. Esto solamente se puede lograr a través de educación de alta calidad. Y es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, que no debe ser sustituido y únicamente por el Estado. La siguiente, Blanca, por favor. Pasamos después a reflexionar sobre
la nación y la mundialización. Les comentaba hace rato que uno de los fenómenos más novedosos de principios del siglo XXI, cuando estábamos en el proceso de elaboración y que nos invitó a elaborar la nueva proyección, era este gran fenómeno de mundialización. La globalización estaba con una velocidad, hoy nos reímos, hoy estamos todavía en otras cosas, pero en aquel momento era algo verdaderamente que sacudía a la economía, a la educación, a todos sobre el tema de la mundialización. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer una reflexión iluminada por los principios originales para poner en la proyección unos elementos doctrinarios. Comenzamos por decir que la nación es comunidad de comunidades. Hay cientos de comunidades que se nuclean en torno a una nación, que es un concepto cultural. La nación es un concepto jurídico, es un concepto cultural. Y que la nación, unida por diversos vínculos de origen y destino común de estas comunidades, hacen de la nación mexicana una realidad viva, abierta, multicultural y pluriétnica. No había aparecido en Acción Nacional estos conceptos en sus proyecciones anteriores. Recogimos esta nueva realidad para ponerla ahí, comunidad de comunidades. Antiguamente usábamos el concepto nación unitariamente, pues rechazamos ya esa visión unitaria, monolítica de nación para reconocer que es comunidad de comunidades y que es multicultural y pluriétnica. Que, como ya lo comentamos, frente a la biestatalidad de la nación mexicana, por la enorme cantidad de mexicanos que viven fuera de las fronteras del Estado mexicano y las propias que vivimos acá, que esta nación había ampliado su existencia más allá de las fronteras del Estado y que la nación debía abrazar a millones de mexicanas y mexicanos que por diversas circunstancias vivían en el territorio de otro país. De ahí se desprendía, luego en las plataformas, se desprendió pues toda una política para el tema de los migrantes y de cómo comunicarnos y relacionarnos con las comunidades mexicanas en el exterior. También sostuvimos que el mundo está inmerso en una permanente dinámica de globalización y que al lado de las oportunidades que generaba este proceso, coexisten también aspectos destructivos de este proceso de mundialización y entre otros señalamos como también parte de la mundialización, pero del lado negro de la mundialización, el crimen organizado, el terrorismo, las prácticas desleales. Esto del terrorismo, déjenme decirles que estábamos muy impactados todavía por todo lo que había pasado con Torres Gemelas y todo lo que estaba sucediendo en Medio Oriente. Entonces, crimen organizado, terrorismo, prácticas desleales de comercio, estas no son solamente recuerdos, son hoy una realidad viva y sangrante. Y el reto para que nosotros veíamos, el reto para México, y por lo tanto lo poníamos en la proyección de principios como una tarea basada en el concepto de nación y mundialización, debíamos trascender del simplismo del aislamiento, que se da a través del nacionalismo exacerbado. Los nacionalistas exacerbados pues no quieren beber nada con el mundo, quieren encerrarse y se acabó. Entonces nosotros rechazamos eso, trascender el simplismo del aislamiento de los nacionalismos y también no permitir o de ninguna manera incurrir en la sumisión, no nomás porque está el mundo mundializado, hacer todo lo que otros impulsan o influencian para que hagamos en México, sino conducirnos en base a nuestras realidades y a los intereses de la nación mexicana. Y al mismo tiempo señalamos como algo que nos tocaba por ser parte del mundo cultural iberoamericano, privilegiar los vínculos culturales con Iberoamérica
y otorgar prioridad a la integración de América Latina. Este es el viejo sueño bolivariano que por angas o por mangas nunca se ha logrado, pero que nosotros no podemos dejar de mencionar como parte de una tarea histórica que está pendiente de realizarse y que el PAN la asume como parte de su proyecto y su visión del mundo y del quehacer de México en el mundo. Desarrollo humano sustentable, séptimo apartado. Aquí aparece por primera vez este concepto en una declaración de principios. Hay una evolución del concepto de desarrollo humano en el pensamiento del PAN. Y declaramos, comenzamos por definirlo, toda vez que es algo de lo que en el PAN se comenzaba a hablar. El desarrollo humano sustentable es el proceso de aumento de las capacidades y libertades de todas las personas para vivir dignamente sin comprometer a las generaciones futuras. De acuerdo, que todo el mundo desarrolle sus capacidades y su libertad para vivir dignamente, pero, ojo, sin comprometer a las generaciones futuras. Aquí hay un sentido de responsabilidad de los de hoy con los de mañana. Y es el paso, el desarrollo humano sustentable, es el paso para que todas las personas logren transitar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Entonces, pusimos esta primera definición. Luego, consecuencias de esta definición. Para el desarrollo humano sustentable, los seres humanos no son meros beneficiarios de programas asistenciales, sino agentes de cambio. Y de cambio libre, cambio democrático. No de cambio para quitarle las libertades y la dignidad a las personas, o para humillar a las personas. No, no, no. Los seres humanos no son meros beneficiarios de programas asistenciales, sino agentes de cambio para hacer una sociedad más libre, más democrática, más responsable, más próspera. No basta proporcionar bienes a los grupos de población que padecen privaciones. No se trata de regalar, como dijo el monstruo que gobernó el sexenio pasado. Son como animalitos, denles. No basta proporcionar bienes a los grupos de población que padecen privaciones. Se deben ampliar sus capacidades a partir del reconocimiento de su eminente dignidad y ampliar sus opciones, porque son libres y deben ser más libres, mientras sus privaciones no se lo permiten. Y entonces hay que sacarlos de eso con los apoyos sociales, pero para que tengan opciones de libertad y opciones de desarrollo. Sustentabilidad, continúa la declaración, significa que los intereses de las generaciones futuras deben ser atendidas igual que las de los actuales. O sea, debe tener presente las consecuencias de todos y cada uno de las políticas, acciones y programas que se aplican y qué tanto va a dañar al futuro. Que necesitamos, que queremos un trenecito que cruce la selva maya, órale, 3 millones de árboles para afuera, destruir toda la ecología para hacer una presa, destruir todo, momento, todo programa de gobierno, toda acción de gobierno debe tener presente las consecuencias, el costo de que tenga esa acción en las generaciones futuras y por lo tanto las decisiones deben ser consideradas por las generaciones actuales. Debo decir antes de pasar al siguiente tema que no se agotan ahí las declaraciones. Ustedes ya han visto el documento, tiene muchas más cosas. Yo traté de sacar lo que me parece lo esencial de cada apartado en la proyección del 2002. Pero hay que leerlo todo porque hay cosas que se complementan más adelante, pero pues sería imposible hacer la glosa de todos y cada uno de los párrafos del documento. Pasamos al séptimo enunciado. Humanismo económico. Hablamos de humanismo político, de desarrollo humano sustentable
y damos un salto en la concepción económica del partido, que es el humanismo económico. El humanismo económico propicia concretamente, ahí sí con nombre y apellido, una economía social de mercado. Una economía que tenga como prioridad el desarrollo social, pero con los métodos y las técnicas del mercado. Y hay una economía social de mercado eficiente, moderna y equitativa en la distribución de oportunidades y beneficios. Eso es lo que proponemos en lo económico. El acceso a la propiedad y la formación de patrimonio es la base de un desarrollo integral. En síntesis o a lectura contrario sensu, eso de que la propiedad es un robo y que el Estado debe ser propietario de todo, nosotros no lo sostenemos. El acceso a la propiedad y la formación de patrimonio es la base de un desarrollo integral. El mercado es condición necesaria para el desarrollo económico, pero no es suficiente. O sea, no hay que endiosar al mercado. Los neoliberales radicales endiosaron al mercado y acabaron con él. No es suficiente para garantizar el sentido humano de la economía. El mercado solo no es suficiente para darle sentido humano a la economía. Se deshumaniza la economía cuando solamente se ve el mercado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sostenemos entonces que el Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad. Pero cuidado con el mercantilismo y cuidado con las economías de los compadres, que el Estado y el estatismo ayudan a los compadres de los políticos para ayudarles a desarrollar mercados y entonces los distorsionan totalmente. Los oligarcas, pues, los oligarcas del mercado, eso no. El Estado debe regular para que haya equidad en la concurrencia de todos los que quieran y puedan participar en la producción y distribución de bienes económicos. La economía social de mercado supone una política fiscal responsable y finanzas públicas sanas. No puede haber economía social de mercado real si no hay equilibrio fiscal y finanzas públicas bien llevadas que permitan un crecimiento sólido, sostenido y estable. El humanismo económico afirma la prioridad del trabajo sobre el capital. Ojo, también esto es bien importante. Algunos se sorprenderán de ver esto diciéndolo por el PAN o porque han deformado la idea del PAN, nuestros adversarios. Pues no, nunca hemos sostenido que el capital esté por encima del trabajo. Sostenemos desde el principio que el trabajo está sobre el capital y que se debe buscar el mayor número de personas a la propiedad de los medios de producción. No para que se los expropien, sino para que sean propietarios, pequeños, mínimos, chiquitos, medianos, grandes. La mayor distribución de medios de propiedad, de producción. Políticas públicas que se inspiren, las políticas públicas que se inspiran en el humanismo económico buscan promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones y armonizan los objetivos distributivos con las exigencias del crecimiento. Aquí está apuntado, brota el alma municipalista y de la subsidiariedad del PAN. El desarrollo equilibrado de todas las regiones. Pues tenemos una megalópolis que compite con las más grandes del mundo, con recursos y condiciones de las principales megalópolis mundiales, pero pues tenemos pueblos y municipios que viven en el siglo XIV o en el siglo XV y abandonadas y convertidas, como decía uno de los fundadores del partido, en mugre y pobreza. Octavo enunciado, trabajo. Reiteramos, el viejo
la vieja bandera del PAN. El trabajo no es mercancía y tiene primacía sobre el capital, que esto hace concordancia con lo anterior. Y la responsabilidad del Estado en materia laboral es integral. Debe vigilar, pues, que no se explote el trabajo como mercancía y que sea equitativo entre el capital y el trabajo. Y el sistema educativo, si es tan importante, si el trabajo es tan importante, el sistema educativo debe preparar a las personas para emparejar oportunidades. Pues si no, no hay otra manera. Y por lo tanto hay que organizar el financiamiento público y privado y pensiones dignas y suficientes para las personas que han terminado su vida y etapa laboral. Todo el tema de pensiones, gran tema en nuestros días y para el futuro. Pero no debemos perderlo de vista porque va a tener muchas repercusiones en los próximos años. Medio ambiente. Una política de desarrollo sustentable debe lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se vean reflejados en términos económicos con el fin de promover patrones de producción y de consumo sanos. No hay posibilidad de tener un medio ambiente sano si no se incorpora a toda la acción económica este principio de la sustentabilidad. El Estado entonces debe promover el uso de tecnologías limpias, y no solamente el Estado, las instituciones públicas y privadas. Deben incluir el tema ambiental en sus actividades y promover el cambio de hábitos y valores sociales para lograr la efectiva protección del medio ambiente. O sea, crear una cultura de medio ambiente, y el partido debe ser un actor en la formación de cultura de protección del medio ambiente. Y apuntamos que la inequidad en la distribución del ingreso, las ineficiencias gubernamentales, la corrupción y el autoritarismo agreden al medio ambiente. Sin autoritarismo no hay obras públicas que atiendan, que se olvidan, sin autoritarismo, atender el medio ambiente es más fácil o más proclive que en medio del autoritarismo, en el que una persona o un partido o un ente de gobierno decide qué hacer, cómo hacerlo y en qué manera hacerlo sin tomar en cuenta el medio ambiente. Un sistema político responsable y ordenado previene y mitiga los impactos nocivos del ambiente. Fíjense lo que son las cosas. Todo esto lo estábamos reflexionando, pensando y proyectando cuando todavía no habíamos visto ni por asomo pensábamos que íbamos a vivir las barbaridades y la criminalidad antiambiental de los regímenes de la 4T. Lo que sigue, ciencia e innovación tecnológica. La libertad de investigación y científica, la innovación y el desarrollo tecnológico son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y para fortalecer a la nación. Se necesita la investigación científica, promover la innovación para el desarrollo tecnológico, indispensable, fuertemente. Debe haber una política determinada, clara, pero que no agreda la libertad. También escribíamos esto antes de que pasaran a cuchillo en el gobierno anterior al CONACYT y a toda la comunidad científica e investigadora del país. Tremendo. Ahora se hacía, ¿qué dijeron? Que se hacía ciencia de la 4T. Hágame el favor, ciencia ideológica, libertad de investigación. Por eso todos estos conceptos son importantes, no son cosas para llenar papel y tener algo que es escrito en una declaración ni una proyección. Tienen aplicación real cuando los analiza uno a contraluz de nuestras realidades o de lo que ya ha pasado y está pasando en México. Y por último, que no todo lo que es científicamente posible es socialmente responsable, cuidado, que se suelte la ciencia como de lugar, con libertad, pero tiene que haber una responsabilidad social en la investigación científica. La libertad de investigación, ¿dónde termina la libertad de investigación?
pues en la dignidad humana. Y por eso el partido no va con las manipulaciones que se hacen vía científica de la persona humana. Eso se detalla con más cuidado en el propio documento, pero aquí lo aplicamos en un siguiente apartado, que fue una declaración que preocupaba muchísimo y preocupa todavía: el humanismo bioético, otra rama del humanismo, otra expresión del humanismo que proclamamos. Acción Nacional afirma el valor de la vida humana. El derecho a la vida es inviolable, por ser fundamento de todos los demás derechos. Sin derecho a la vida no hay derecho a más. Se acaban todos los demás derechos. Debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado, de acuerdo con las normas, principios y valores del derecho. Todo tratamiento, investigación y manejo realizado sobre seres humanos y su patrimonio genético deben ser certeramente responsables y garantes de la dignidad humana. Yo pienso que este apartado de humanismo bioético, pues ahora sí que ya se nos quedó chiquito, porque todo lo que está pasando hoy en materia de desarrollo científico y todo lo que nos ha traído la nueva etapa, el nuevo cambio epocal que implica la era digital en la que estamos entrando, todo esto no lo veíamos en ese momento, no estaba todavía en la expresión en lo que está, y por lo tanto yo creo que estas son de las cosas que tenemos que volver a pensar, pero por lo pronto está en nuestra declaración y proyección del 2002. No lo ignorábamos, pero no veíamos todavía, porque no aparecían todavía muchas de sus expresiones, todos los retos que hay para la dignidad humana en materia de ciencia y tecnología. El siguiente: campo y ciudad. Campo y ciudad son espacios diferentes pero complementarios. Aunque México sea una sociedad urbana, sigue habiendo espacios amplios y variados de vida de campo. Entonces son espacios diferentes pero complementarios de nuestra diversidad nacional. Encarnan diversas maneras de convivencia social, de expresión cultural y actividad económica. O sea, lo que comenzamos en la proyección es reconocer el valor de esta diferencia de vida en ciudad y campo. Las comunidades, y luego pasamos a ver problemas. La comunidad del campo en extrema pobreza debe ser el centro de una política integral, capaz de generar una nueva sociedad rural, orientada a la humanización integral del campo y sus habitantes. El gobierno y la iniciativa de los particulares deben promover una organización competitiva de la producción agroalimentaria, agropecuaria y forestal, que incluya un sistema de financiamiento acorde con las necesidades y circunstancias. Nos pronunciamos porque deba promoverse la creación de infraestructura y gestionar nuevas tecnologías, fortalecer cadenas productivas, la comercialización, el aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada región en el marco de la plena seguridad jurídica de la propiedad de la tierra. La ciudad y sus modos de convivencia se transforman a consecuencia de movimientos sociales, de fenómenos migratorios, de procesos económicos y tecnológicos. Por eso es necesario vigilar que la dinámica urbana genere condiciones propicias para una vida digna, justa y libre. Este es de los temas en las proyecciones de principios que tienen que quedar en enunciados valorativos fundamentales para que luego sobre cada realidad y sobre cada momento y etapa se puedan aplicar estos principios en el ejercicio de ver, juzgar y actuar estos principios a cada circunstancia y coyuntura económico-política. 13º, último apartado de la declaración del 2002. No podríamos negar nuestro ser si no hacemos una renovada defensa y promoción del municipio y del sistema federal. Hemos sostenido siempre que estos dos, el sistema federal, federalista y el municipio, son la expresión política del principio de la subsidiariedad y de la solidaridad. El respeto a la autonomía municipal es el fundamento de un orden subsidiario y solidario responsable que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar. Toda la política municipal debe fundarse en la participación de quienes integran la que es la primera comunidad de la nación, que es el municipio. Nosotros no nos vamos a bajar de eso. Hoy se descuida mucho a los municipios, hoy casi no se habla del municipalismo, está olvidado, todo está centralizado, como buen gobierno autoritario y con vocación totalitaria.
no les gustan los cuerpos intermedios, no les gustan las descentralizaciones, quieren el todo, el poder todo. Y el PAN no es así. El PAN sostiene y ha defendido siempre el municipalismo y lo ratifica en esta declaración. Debe propiciarse, pues, entonces un federalismo subsidiario y solidario. El gobierno federal ha de impulsar las entidades con mayor rezago social. Pues no es que dejemos que cada estado y municipio se rasque con sus uñas, no. O sea, debe haber un sentido de subsidiariedad y de solidaridad, sobre todo quienes van con mayor rezago, para que alcancen a los que van con mayor desarrollo. El Estado mexicano debe promover un federalismo responsable donde la descentralización de funciones y recursos confluyan en el compromiso de los gobiernos municipales, estatales y federales para gestionar el bien común de la nación desde cada ámbito de su competencia. El federalismo responsable implica transparencia y honestidad en la vida pública. Si el federalismo y el municipalismo se deforman o se pudren por la corrupción y por la opacidad, la defensa del sistema federal y del municipio no tiene manera de hacerse. Porque entonces siempre nos restriegan en la cara, ¿para qué quieren que los municipios sean? Si miren lo que pasa con las presidencias municipales, se convierten en ladrones. O los gobernadores que se convirtieron en señores feudales de sus estados. Entonces, el verdadero federalismo responsable se sustenta y tiene su vida en la transparencia y en la honestidad en la vida pública. Las instituciones municipales, estatales y federales deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda sus periodos de elección con el fin de dar continuidad y certidumbre a las acciones del gobierno. Y aquí sí termina la proyección de declaración de principios. Pero no quiero dejar esta participación y esta oportunidad de estar con ustedes, amigos y compañeros, de hacer una reflexión final. Hoy estamos ante algo que no esperábamos ni veíamos en el 2002. Creo que nadie, no solamente del PAN, nadie en el mundo. Estamos frente a signos de los tiempos, nuevos signos de los tiempos, y tenemos que entender el sentido de la historia y la responsabilidad generacional y aplicarla a las tareas del PAN. Entre la proclamación de los principios de doctrina en la Asamblea Fundacional de Acción Nacional en el 39 y la primera proyección de principios aprobada en mayo del 65, mediaron 26 años. Pasaron 2 generaciones para que se hiciera de la declaración de principios la primera proyección. Cuando se hizo en el 65, todavía vivía don Manuel Gómez Morín, y don Efraín, el otro padre fundador del partido, filósofo humanista, había fallecido hace apenas 8 meses antes, y estoy seguro que había estado metido en los trabajos preparatorios de la proyección de principios. Pero entonces, el mundo había cambiado radicalmente. En esas casi 3 décadas del escenario de la Segunda Guerra Mundial y de su desenlace, había habido profundos impactos culturales, económicos, sociales y políticos en la vida de las personas, de las naciones y del sistema internacional. Y se había pasado a un clima de tensión entre generaciones. Uno de los signos más claros de ese cambio, de esos signos de los tiempos del 65 y de los años posteriores, fue la rebelión juvenil, los movimientos juveniles, las rebeliones estudiantiles, todo aquello que hablaba de que el mundo estaba inquieto, que ya no satisfacía a la humanidad el acomodo que el mundo había tenido después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que había sido una época de gran desarrollo económico y de paz en el mundo. Pero había nuevos signos de los tiempos. La que sigue. Entonces, después del 65, hubo de pasar otros 37 años, del 65 al 2000. Perdón, porque creo que puedo inducir a confusión. Los signos anteriores nos llevaron a la proyección de principios del 65. Ahora han pasado 37 años, del 65 al 2000, fíjense, mucho más de la primera proyección a la segunda. Y tuvimos que encarar de nueva cuenta la tarea de poner al día la doctrina del humanismo político panista. El término de 2 generaciones y media. Ya quedaron apuntados en mi exposición el marco histórico del 2002,
algunos elementos del contexto nacional y mundial, así como los signos y el sentido de la historia que nos impulsaron a renovar la proyección de principios fundacionales. Pero ahora han transcurrido 23 años del 2002, casi un cuarto de siglo, tiempo en el que se ha configurado un complejo entramado de transformaciones en toda la gama de las experiencias humanas, existenciales, culturales, sociológicas, tecnológicas, económicas, políticas. La que sigue, por favor. Vivimos un cambio epocal, como algunos le llaman, hay otros sociólogos y filósofos lo están llamando de otra manera, pero quedemos con esto. Vivimos un cambio de época, no solamente un tiempo de cambios, una época de cambios, sino un cambio de época, de tiempos líquidos, como diría el filósofo Bauman, que apuntan este cambio epocal. Quiero que lo reflexionemos y lo voy a decir despacito para que calibremos cada una de las palabras que he escrito, porque yo lo he hecho al escribirlo. Apuntan hacia una nueva edad en la historia de la humanidad. Ojo, una nueva edad en la historia de la humanidad, semejante a los saltos registrados y que conocemos como fue el salto de la prehistoria a la edad antigua, y de la edad media a la edad moderna, y de la edad moderna a la contemporánea. La edad contemporánea, está viviendo sus últimos años o sus últimos días. Estamos entrando ya por una acelerada mutación de las cosas, de la técnica, de la ciencia, de la manera de ser, de pensar a los seres humanos y de vivir en una acelerada mutación. En lo nacional, quizá las señales más significativas de los tiempos que estamos viviendo son dos, y que son dos cambios que están en relación dinámica, no están separados, se alimenta uno al otro, se fortalece uno al otro. Primero, la mutación regresiva del régimen de gobierno y del sistema político. Nuestra joven e imperfecta democracia ha sido demolida desde sus cimientos. Nadie piense ya, supongo que todos lo hemos, que todavía estamos en el régimen de la transición democrática. El régimen de la transición democrática ha muerto, está enterrado, y el próximo domingo le vamos a poner la última lápida con la elección judicial. Del viejo sistema, de nuestra primera joven y perfecta democracia, ya no quedan vestigios. La estructura sobre la que se construyó es tan endeble ya que no permite vislumbrar su reedificación en el corto plazo. El nuevo régimen es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Es una combinación extraña de algo que se contradice mutuamente, una afirmación que se contradice a sí misma, o una realidad que se contradice con otra, pero que conviven. El nuevo régimen es un oxímoron. Es una autocracia bicéfala, porque tiene dos cabezas, una en la jefatura del Estado formal y otra en el liderazgo político oculto o semioculto, porque a través de la longa manus del hijo operando en el partido tenemos a la otra cabeza del sistema. No revivió, no es un presidencialismo como el del PRI, Este es una autocracia bicéfala, sostenida por un partido de Estado. Existe, ya está en marcha, ya se construyó, ya es vivo, no es una especulación. Existe un partido de Estado que se alimenta del Estado con los fondos del Estado, al servicio del Estado, y únicamente su fuerza depende de la posibilidad de que el Estado lo sostenga y que éste a su vez sostenga al Estado. Sostenida por un partido de Estado con vocación totalitaria. De repente da unos alumbrones ahí, no alumbrones, más bien unos balazos, que se le ve la vocación totalitaria. Si pudieran, acaban con todo margen de libertad en el país. Lo último que intentaron, que han reculado, es con el tema de los medios de comunicación y de la cancelación de las plataformas, todo eso a gusto y ciencia y paciencia de la presidencia de la República.
echaron marcha atrás, no sé por cuánto tiempo, pero parece que limitaron el tema. Y además con tintes de narcoestado. Eso es ante lo que estamos. Recuperar y reconstruir la democracia en México va a ser tarea de generaciones. No se resuelve en la elección del año que viene. Reconstruir la democracia en México no se va a resolver en el 27 ni en el 30. No hagan planes para una elección y que todo eso va a resolverse. Necesitamos mentalizarnos de que se nos impone, los tiempos nos imponen una brega de eternidad. Y no hay manera de vivir la brega de eternidad sin vivir los principios, la voluntad heroica y la perseverancia a toda prueba que por principios tuvieron quienes nos antecedieron y que se dieron a la tarea de levantar una herramienta que liberara al pueblo de México del autoritarismo postrevolucionario. Y lo hicieron con heroísmo, con entrega y sabiendo que era una brega de eternidad. La frase hoy tiene más actualidad que nunca. El segundo factor, que se combina con el anterior de nuestra realidad, es la regresión al salvajismo en México. Esto es algo tremendo, porque ya hemos naturalizado todo lo que está pasando. Y aunque hay expresiones de indignación y de dolor todos los días, en la cultura del país hemos dado un salto hacia atrás en materia de humanismo, en materia de considerar el valor del ser humano, verdaderamente pavorosa. Estamos ante un brutal desgarramiento del tejido del sistema social por la expansión de la cultura de la muerte. La aniquilación del humanismo más elemental en el imperio de la violencia criminal, al tiempo que las masas exaltan y cantan a sus protagonistas. Corridos tumbados y mayores zarandajas, la cultura de la muerte absoluta y total. Salir de este infierno de muerte y violencia implica una tarea de recivilización, una nueva siembra de semillas de humanismo, que es nuestro gran valor como partido político, que es nuestra causa final. Por eso hablaba yo de las causas desde el principio. No es nuestra causa final, el humanismo, humanizar a México. El humanismo en la sociedad, para lo que se necesitan instituciones y agentes, personas comprometidas con este esfuerzo que es monumental, que individualmente nos rebasa a todos, que colectivamente puede ser más llevadero, pero que nos va a exigir mucha convicción y mucho amor al humanismo y a los seres humanos y al valor de los humanos. Pues es cuanto, quedo a su disposición para las preguntas. Perdón, tenemos una tarea generacional. La responsabilidad generacional de los dirigentes y aspirantes a consejeros nacionales y estatales es ser conscientes de que asumimos, yo como consejero permanente o vitalicio le llaman, en otras palabras, los consejeros viejitos, es ser conscientes todos los consejeros y quienes aspiran a hacerlo, para que sepan a lo que se comprometen, es ser conscientes de que asumen esta misión precisa, de alcance histórico, revigorizar Acción Nacional a partir de sus principios para que sea factor de humanización en la vida nacional y de reedificación democrática de México. Es cuanto ahora sí, perdón si me alargué mucho. Muchas gracias, licenciado Luis Felipe. La verdad es un deleite escucharle. Y no lo digo yo, lo dicen aquí todos los comentarios del chat.
pues muchísimas, muchísimas felicidades. La verdad es que nos hace ver los principios de doctrina de una manera diferente. Yo tantos años que llevo en el partido, pero no los había leído de esta manera. Son poesía, de verdad, y sí son nuestra guía, más en estos tiempos, que debemos de estar muy apegados a nuestra normatividad, a revisarlos, a abrirlos, leerlos, para no perdernos, no perder el camino. Vamos a abrir únicamente 2 participaciones. Tengo muy, muy buenos comentarios de la charla. Que con gusto voy a hacerle llegar estos comentarios al licenciado Luis Felipe Bravo Mena, que inclusive nos hablan de, pues si en estos tiempos nos hace falta otra proyección de principios de doctrina. Esa es una. También tiene pues muchos saludos. Hay una en especial del senador de Baja California, Gustavo Sánchez, bueno, y de cada uno de nosotros. Vamos a abrir estos 2 micrófonos y nos despedimos para nuestra siguiente sesión. Adelante, Luis Castillo. Vamos a ser pues muy precisos. Gracias. Muchas gracias, Blanquita. Y bueno, pues primero saludar a nuestro paisano. De veras que qué orgullosos nos sentimos de que Luis Felipe Barbo Mena tenga estos razonamientos y esta forma tan hermosa de explicar la proyección de principios del 2002, ¿no? O sea, la verdad es, nunca, igual que tú, nunca los habías visto de esta manera. Pero a mí me parece importante hay varios temas, ¿no? Muchos temas, pero me parece importante la cuestión de la nueva sociedad rural. Y bueno, pues tenía que hablar yo de la sociedad rural, yo soy hijo de ejidatario, del campo. Y bueno, ya se hizo un intento grande de hacer del campo, de las comunidades que en pobreza extrema, una nueva sociedad rural, solamente que se falló en la cuestión de la solidaridad de sus integrantes, ¿no? Yo soy parte viva de este proceso, yo fui extensionista agrícola y luego continué en la cuestión de la gestión social y comunitaria durante muchos años, tengo ya alrededor de 40 años en esto, y la verdad es que hay ocasiones en que hay falla de los dos lados, ¿no? Hay falla del gobierno porque mucho del dinero que se aplicaba a los programas del campo para hacer esta nueva sociedad rural a través de lo que se llamó la Alianza para el Campo en su tiempo, mucho dinero se quedó atorado en una estructura gubernamental, burocrática, enorme, camionetas, etcétera, etcétera. Y la otra fue que nosotros como gente de campo nunca entendimos esto. No lo entendimos porque no estábamos preparados en el campo para esto. Nunca nadie nos explicó a qué se refería y nunca nadie nos dijo, nunca nadie educó a los campesinos, a los productores para recibir esto y realmente ser lo que usted nos dice, ser solidarios entre sus semejantes y que se hiciera la promoción de la dignidad de las personas. Se empezó a particularizar todo, si me das a mí solo, yo sí quiero, pero si quieres que haga una sociedad con Pedrito y Juanito, pues ahí sí ya no quiero porque me cae mal, o mi compadre me cae mal, etcétera. Entonces todo esto dio al traste con la nueva sociedad rural, que es una tarea pendiente que tenemos los panistas, de acuerdo a estos principios, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo. Muchas gracias. Los saludo con gusto, licenciado Luis Felipe Bravo. Luis, pues te saludo con gusto y señalas un problema práctico concreto. O sea, ahí está una declaración de principios muy bonita, luego un intento real, honesto, de echar a andar una política de desarrollo rural, de la nueva sociedad rural, inspirada en una visión diferente de como lo había hecho el régimen postrevolucionario, que era el control del campo y no el desarrollo de los campos. Bueno, fíjate, el vacío que crea o la mentalidad y la cultura que crea una mentalidad estatista que no forma personas en el campo y en otras partes, pero ahorita como estamos hablando del campo, en una cultura de participación y de solidaridad. Y entonces a la hora que se quiere aplicar, pues ahora sí que no hay
el humus humano, perdón por la redundancia, el humus no prende porque traes algo que no se entiende porque no está formado así. Y luego la otra cosa, también de parte de quienes aplican la política, quizá, primero, desconocer esta realidad y pensaban que llegaban con la política y ya solita se desarrollaba y que iba a darse, ¿no? ¿Qué experiencia tan valiosa? Hay que documentarla, porque si queremos volver, cuando volvamos a restaurar una vida política democrática y con posibilidades de desarrollar una política participativa en el campo y en la ciudad, habemos de tomar en cuenta esas experiencias, porque no basta con quererlo y hacerlo y ponerle dinero, sino que haya los agentes formados y que sean fermento de esa nueva manera de hacer las cosas. Gracias, Luis Felipe. Miguel Ángel, por favor, y después Cecilia. Con esto cerramos nuestra ronda de preguntas. Muchas gracias. No te escuchamos, Miguel Ángel. A ver si ya. No. Mira, Adelante, Ceci. Ya. ¿Ahí me escuchan? ¿No? ¿Ya? Sí, se escuchó. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Luis Felipe, un gran saludo desde aquí, desde Guanajuato, capital. Acabo de cumplir 35 años de conocerte. Yo fui de aquellos jóvenes que un día fuimos a la Ciudad de México hace muchos años. Y nos recibiste ahí en el Comité Ejecutivo Nacional. Íbamos de aquí de Guanajuato con muchos ideales, con muchas ideas, con muchas cuestiones. Y lo voy a exponer muy rápido y muy simple. Y además muy duro. Hace unas semanas estuve en casa de mi madre, 10 de mayo, y pues yo sigo en el PAN. Mi mamá ya no, mis papás tampoco, lo digo con mucha tristeza. Pero, y la apuesta de mi madre y la pregunta de mi madre me dijo, es que ustedes fallaron. Y me dice, pues tú también andas ahí, ¿verdad? Ustedes fallaron, nos fallaron a los mexicanos, nos fallaron a todos los que teníamos una expectativa, y habló de Vicente, y después habló de Felipe, y habló de otros tantos, ¿no? Yo le decía, yo le respondí, le dije, no, mamá, no fallamos. El humanismo sigue vigente, la búsqueda del bien común sigue vigente, el ejercicio del respeto a la dignidad personal, a la tuya, a la de mi padre, a la de mis hermanos, a la de todos los mexicanos, sigue vigente. Nosotros seguimos pensando en eso. Dice, ¿y entonces qué pasó? Dice, la prueba está en que hoy reparten, y de pronto ahí fue como que me cayó el show, me cayó a mí el 20 y me dijo, hoy tenemos hasta un humanismo mexicano, yo me quiero ir a pasear al Tren Maya y quiero ir a hacer a no sé dónde. Y entonces dije, caray, ahí fallamos, en esa parte de la comunicación nos quedamos. La pregunta muy simple, muy rápida, Luis Felipe, ¿fue nuestra comunicación o fue la forma en la que los panistas comunicamos en la calle, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos? Yo creo que son tres cosas. Dos de ellas están incluidas en tu comentario. La primera, yo diría, tenemos que ser muy autocríticos, porque si queremos ser un factor de renacimiento democrático en el país y una nueva fuerza que encare todos los retos que tenemos, que ya señalé, tiene que pasar por un ejercicio de autocrítica y de reconvención, de recuperación del camino que se ha perdido. No podemos ignorarlo, no podemos negarlo. Si no hacemos eso, no vamos a avanzar. Al contrario, vamos a ir dando tumbos más hacia abajo en lugar de ser factor positivo. Entonces, una autocrítica, y esto tiene que ver pues con lo que tu mamá dice. Ahora, también es cierto que quizá no supimos comunicar porque hubo cosas muy buenas. Luego, estamos muy impactados por la propaganda del adversario, que insiste y insiste. Ahora, no es consuelo, pero si comparamos con las barbaridades de estos, con nuestros, hombre, pues creo que salimos bastante, por lo menos empatados.
Pero ellos son dueños hoy del micrófono y de todo, ¿no? Entonces tienen toda la capacidad de desfigurar, mentir, sobre dimensionar cosas o errores que se cometieron reales. Entonces, también nos está operando que no supimos decirlo bien, no supimos comunicarlo bien, y que por lo tanto pues, es fácil materia de una crítica demoledora, sin que además haya respuesta, porque ya nadie defiende lo que hicimos. Es una pena también, ¿no? De repente sale una voz por ahí, pero no tiene la potencia ni la capacidad de la que tiene el adversario en derruir todo lo que, o en demoler toda la imagen de lo que antes se hizo. También está operando eso, ¿eh? Y la tercera es que, pues hemos perdido un poco el discurso. Y el discurso porque nos hemos olvidado de lo de fondo. Estamos muy en lo práctico, muy en el día a día o muy en la mercadotecnia política, no en la formación de ciudadanía, no en el trabajo cívico de tierra. Y pues así es mucho más difícil. Estos tienen un trabajo de tierra totalitario, de ir controlando la vida de las personas, casa por casa, y irle controlándole casa, vestido y sustento, ¿no? Dime tú quién se va a salir del huacal, si ya te tienen agarrado por todos lados. Entonces, ese trabajo es de tierra. Y nosotros creo que hemos perdido el foco de la política. Pensamos que la política hoy es hacer una campaña con un buen asesor electoral, una buena encuesta que te saca positivos, negativos, y una foto y una quién sabe qué, y hacer muchos redes sociales y quién sabe qué. Pero la verdadera política se hace con el ciudadano, se mueven las almas, se tocan los corazones, se da la mano. Y ese trabajo de tierra cívico, el trabajo cívico, que el partido hizo muchos años, esperando sin ninguna esperanza, pero que fructificó al final de la historia, hay que volverlo a recuperar, si no, no hay manera. A tuitazos no vamos a ganar esta batalla, hay que utilizar las herramientas modernas, que además ahora son poderosísimas, inimaginables, y más que va a haber. Hoy se inventan en 24 horas lo que antes tardó en inventarse 10 años. Los últimos inventos, háganme favor, acabo de leer algo que es verdad, perdón si me estoy alargando, pero un amigo que es muy estudioso de todos los cambios y novedades que están surgiendo en materia tecnológica y científica, me acaba de decir, ¿ya viste lo que acaba de pasar? Google acaba de anunciar que ya tiene un traductor de idiomas y simultáneo de todos los idiomas del mundo. Lo vas a tener, te lo pones y ya no necesitas haber estudiado ni inglés, ni francés, ni chino, ni libanés, ni árabe, ni nada. Automáticamente vas a entender todo. Dice, este es un salto equivalente a cuando se inventó la escritura. Cuando la humanidad dio el salto a la escritura es igualitito, pero de este tamaño. Va a acabar con un montón de cosas que se han creado a partir de la diferencia de idiomas. Va a crear unas posibilidades inmensas de apertura. Y también, como todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero vaya, señalo esto un poco para decirte lo que tenemos enfrente, pero que a partir de todo eso, finalmente, el contacto humano es fundamental en la política. Y eso lo perdimos. Entonces resumo en tres cosas. Tenemos que hacer autocrítica, saber defendernos de las críticas exageradas y falsas de lo que es y ha hecho el PAN. Y tres, volvernos a acercar a la gente. Gracias. Cecilia. Perdón, Blanca, mencionaste algo que me parece importante. Me dijiste que han surgido ahí algunas expresiones en el sentido de que hay que hacer una nueva proyección de principios. Exacto, lo preguntó la consejera estatal y SCAN, Claudia García Richard. Yo estoy convencido de que es necesaria una nueva proyección, pero no debemos hacerla precipitadamente al calor de una urgencia. A pesar de que todos los cambios que están viniendo son tremendamente veloces y que vayamos a cometer el error de hacer una proyección cuando ya pasaron más cosas de las que cuando las empecemos a redactar. Sí, yo estoy convencido de que ya nos rebasaron las realidades.
y que entonces hay que volver a hacer una reflexión de la realidad basado en estos principios. Hay nuevos problemas, hay nuevas expresiones de cosas. Sin embargo, creo que ahorita el partido está en un proceso también de remodelación. Entonces habría que acompasar. No sé cómo Jorge lo ha estado, el Comité Nacional y Jorge está encabezando esto, pues por supuesto que se han concentrado en las tareas de la reorganización, rediseño del partido, etcétera, etcétera, pues porque estamos atentos a que ya la manera como estamos haciendo las cosas no es suficiente para encarar los retos que tenemos hacia adelante en lo electoral político, pero en nuestra organización y en nuestra manera de proyectar nuestros principios, también tenemos que actualizarnos. Hay que acompasarlo, pero yo estoy convencido de que ya estamos en tiempo otra vez de poner al día una reflexión de los principios para ponerlos al día de lo que hoy tenemos enfrente. Muchas gracias, Luis Los Felipe. signos de los tiempos de hoy, al cambio epocal. Cecilia, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Licenciado Luis Felipe, un gusto saludarlo. Cecilia Vázquez García de Irapuato, Guanajuato. Blanquita, compañeros y amigos panistas, es un gusto que estemos aquí en este tema tan importante. Y mi participación era eso, licenciado Luis Felipe, que tenemos que ir acondicionando, actualizando pues estos principios y pensamientos de la normatividad que vamos, como usted bien lo dice, avanzando tremendamente y tenemos que actualizarlos para poderlos, y realmente aquí entramos nosotros como militantes panistas que tenemos que conocerlos y conociéndolos los podemos vivir, porque la verdad están basados en una realidad y en una puntualidad muy asertiva que lo ha hecho pues nuestros antecesores panistas. Yo los quiero felicitar a todos por seguirnos preparando y muchas gracias. Buenas noches y aquí estamos presentes para seguir avanzando como militantes panistas. Qué gusto saludarte, Ceci. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias a Luis Felipe Bravo Mena. Lo vamos a invitar para otra plática. Tengan la seguridad de que lo vamos a tener. Viene un seminario que se llama Humanismo Político del siglo XXI y por supuesto que ahí esperamos contar con su presencia. Agradezco muchísimo a nombre de nuestra Secretaria Nacional de Formación y Capacitación, Margarita Martínez Fischer, la presencia de Luis Felipe Bravo Mena aquí con nosotros y la de cada uno de ustedes. Les recuerdo que tenemos nuestra próxima clase el 28 de mayo con el tema 1915 de Manuel Gómez Morí. En breve les estaré mandando la invitación con nuestro ponente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Javier Brown,